Mi nombre es José Jiménez. Primero de todo me gustaría presentarme y explicar un poquito también cuál ha sido el proceso que me ha llevado desde mi inicio hasta hoy. Mis inicios fueron en el Club de Fútbol Montañesa, que es un club de un fútbol base humilde, de barrio, en el que estuve cuatro temporadas, empezando con benjamines, alevines y finalmente con infantiles. Luego pasé por clubes como Júpiter, Sardañola y Hospitalet, donde seguí mi proceso de formación y finalmente terminé en la última temporada, hasta la última temporada en DAM, donde estuve 4 temporadas, tanto en Alevín, posteriormente cadete, luego infantil y finalmente con el juvenil de primer año. Y una vez no termina la temporada, no renuevo y esta temporada pues me he encontrado sin equipo, quitando de 7 jornadas que he estado en la Fundación de Fútbol Badalona. Entonces, primero de todo, antes de empezar, también me gustaría dar las gracias a Isaac por permitirme este espacio, por permitirme compartir ideas, una idea en la que desde mi perspectiva y cómo me gusta a mí entender el juego, cómo me gusta entender la táctica, ¿vale? Es un enfoque que debe de complementar esa percepción de todo lo que va sucediendo mientras se va jugando, algo que creo que a mí personalmente me ha ayudado mucho tanto a entender lo que se va dando como el poder dar la información a mis jugadores, que al final creo que es lo más importante, el cómo les podemos filtrar esta información, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué es la comunicación? Para poder poner unas bases más teóricas, la comunicación es la forma de interacción entre dos o más personas mediante la palabra hablada o escrita, gestos, ademanes, expresiones emocionales, etcétera, cuyo resultado es el intercambio de significados que conducen la comprensión y, en el mejor de los casos, a un acuerdo o a un comportamiento adecuado. Incluso Humberto Maturana dice que la comunicación puede ir más allá, no únicamente entre personas, sino el hecho de que el sol puede estar informando a través de eso y comunicándole al girasol por dónde está saliendo, por dónde le va a llegar la alimentación, y eso le informa de hacia dónde debe de mirar, que la comunicación también es el cauce del río para que luego el pez sepa en qué dirección debe ir, o el salmón en dirección contraria, por ejemplo, y que la comunicación puede ir mucho más allá. Concretamente, lo que hace, según él, la comunicación humana, sobre todo es la parte hablada, y podemos acabar de complementar, por ejemplo, con otro tipo de comunicaciones que veremos más adelante, ¿no? Entonces, a partir de aquí, poniendo en contexto, bajo mi forma de verlo, creo que cada jugador, en el momento en el que hay una toma de decisión, el jugador tiene un ciclo de juego, ¿vale? En el cual esa concepción antigua en la que se tenía la percepción de que el jugador primero percibía, luego asimilaba la información, tomaba una decisión y finalmente ejecutaba. Los nuevos estudios y gente que se ha formado mucho y ha analizado mucho este juego, pues entre ellos Rafa Pol, asistente de Luis Enrique, o por ejemplo en un libro en el cual Xavi Damun y Sacuriol Guerrero hablan de ello mismo, nos informan de que es un ciclo que no tiene un inicio y luego finalmente tiene un final. Por eso entienden que toda toma de decisión, todo ciclo de juego en el cual el jugador está actuando, viene precedido por un antes que le va a ayudar a todos los componentes, toda esa intención, toda esa percepción previa de lo que ha pasado antes de actuar, va a formar una acción que va a venir precedida por una intención futura. Es decir, es decir, que el jugador toma una decisión basada pensando en el futuro, y mientras está actuando, el futuro va a ir cambiando, porque mientras va ejecutando cualquier acción del juego, debe de seguir percibiendo lo que, por ejemplo, le llaman el ciclo sensación-acción
los autores mencionados en el libro de entrenamiento sistémico basado en las emociones. Y, por ejemplo, Rafa Pol le habla del ciclo de percepción-acción, en el cual el jugador, mientras va jugando, va decidiendo, va percibiendo en un ciclo continuo. Por eso, en la frase final que digo que las intenciones previas y el contexto previo constriñe al jugador o al equipo, porque se puede entender desde una intención tanto individual como colectiva, en el cual se toma una decisión con una intención para realizar una relación, una acción en el juego, con un objetivo futuro, y que en ese ciclo, desde el momento en el que se da, se siguen tomando, como decía, esas decisiones y que van siendo cambiantes. ¿Cuántas veces un jugador quiere controlar el balón para dar un pase que le viene de izquierda a derecha y cuando está a punto de dar ese pase a derecha a ese jugador que había visto solo, se da cuenta que el jugador no tira un desmarque y posteriormente tiene que tomar una decisión de cambiar ese control y orientarse hacia adentro y en ese momento en el que se está controlando hacia adentro le puede venir una presión que le tiene que volver a hacer cambiar de opinión. Entonces, por eso digo que ese ciclo es completamente cambiante. Entonces, a partir de aquí, una vez ya hemos hablado de ese ciclo de jugador en el que no existe un antes y un después, sino que está todo relacionado y queremos hablar sobre la comunicación, entiendo que hay tres tipos de comunicación, o tenemos tres tipos de comunicación. La primera sería la del lenguaje, ¿vale? Que serían pues la común, la de las palabras, la que todo el mundo conocemos, que puede ir precedida de un idioma conocido entre ambos o puede ser que no sea conocido entre ambos y es todas aquellas formas de comunicación, como decía, que viene de las palabras. Posteriormente también tenemos la de los gestemas, ¿vale? Los gestemas sería aquel tipo de comunicación que nos viene dada por los gestos en este caso, los jugadores. Por poner un ejemplo, el jugador que quiere desplazar el balón, por ejemplo, central que quiere jugar con la línea defensiva a la espalda de la línea defensiva o con un punta lejano, ¿vale? Seguramente el gesto de su cuerpo ya va a dar información de qué quiere hacer y va a ser muy diferente si su pase o su relación quiere ser con un jugador cercano. No va a ser lo mismo que quiera desplazar a derecha, va a ser un movimiento más lento, que va a tener que cargar la pierna, que va a tener que mirar hacia allí, que va a tener que tener una orientación hacia allí, a un pase cerca, hacia izquierda, con la pierna más cercana al balón. Entonces, ese tipo de gestos, por poner ejemplos que luego indagaremos un poquito más en ellos, también da información, comunica, ¿vale? Y luego, por último, serían los praxemas, que serían movimientos, más gestos, más direcciones, que sería un tipo de comunicación de mayor complejidad, ¿vale? Y es aquella que sería un ciclo constante de gestemas y praxemas que acaba dando esa información de mayor calidad, pero como comentaba, es más complicada. Entonces, a partir de aquí, siendo un poquito más concisos y sobre todo centrándome mucho más en este tipo de comunicación, serían elementos específicos del juego referente al lenguaje corporal, como comentaba, del jugador que se manifiesta por medio de las acciones motrices, siendo una forma de contracomunicación no verbal. Por eso decía que la verbal sería la común, la que todo el mundo conocemos, y esta sería más de gestos, movimientos, direcciones, ¿vale? La orientación y el lenguaje corporal, que serían los gestos, dan indicios a los jugadores sobre qué praxema será manifestado y por lo tanto la intencionalidad, las acciones o posibilidades de acción. Es decir, las affordances tan conocidas en todo aquel que se haya formado en los sistemas complejos, ¿vale? En consecuencia, eso nos ayudará en que el jugador pueda analizar y pueda interpretar y anticipar todo lo que vaya sucediendo en el juego, en ese ciclo del juego, que como decíamos es recursivo y le puede ayudar a luego tomar una decisión mientras va jugando. Vale, entonces, lo siguiente sería hablar de las fuentes de información. Sí, ya teníamos los tipos de información. Ahora veríamos las fuentes de información, de dónde podemos obtener esa información.
lo podemos diferenciar en micro, meso, macro, ¿vale? Teniendo en cuenta que todo estaría relacionado, no hay nada separado entre sí. Por ejemplo, la información nos podría venir desde una fuente que sería el ciclo del jugador, ¿sí? Que podría ser hacia dónde mira el poseedor, la comunicación verbal que puede dar también es una información, qué tipo de desmarques o gestos corporales, acciones propias del juego, como el conducir, como el pasar, todo eso puede y debe dar información al jugador, al compañero y al equipo reconocible y no reconocible para los rivales. De la misma manera que el rival, nosotros tenemos que codificar y entender o tratar de entender, sobre todo tratar de identificar cuáles son las intenciones del rival, tanto individuales como colectivas, en ese jugar. Y puede venir de jugador-rival o, por ejemplo, de relaciones e interacciones entre jugadores, entre dos, tres jugadores. ¿Sí? Es esa comunicación que procede pues, de jugadores que pueden llegar a jugar cerca o que pueden llegar a jugar lejos, que se pueden repetir en el tiempo, no. Luego hablaremos más concretamente de las tres. Y luego, por último, las dinámicas y el contexto, que sería un concepto mucho más macro, que podría ser de dos tipos o recurrente, es decir, toda aquella información que me puede dar el equipo, porque se repite en el tiempo, tanto dentro del partido que estamos jugando como previamente, sea porque los atractores, es decir, las intenciones, los jugadores que tiene el equipo, hace que esas relaciones, esas intenciones en el juego se repitan, o situacionales del momento, del contexto, sea porque están haciendo daño por un lado, porque están jugando dos jugadores que no habían jugado juntos, pero empiezan a pasar cosas, porque yo le permito una serie de cosas al rival que aunque no las hacían previamente, ahora están siendo capaces de hacerlas, o por el contrario, intenciones que suelen tener en el tiempo y que buscan constantemente, como nosotros no se lo permitimos, ellos no son capaces de hacerla y buscan otras soluciones, y a la vez también puede venir de nosotros, ¿no? De aquellas relaciones o aquellas intenciones en el juego que de forma recurrente intentamos hacer y nos reconocemos en ellas, o del momento del partido, de qué se está dando en ese momento, ¿no? Entonces, si nos centramos en el ciclo de jugador e indagamos un poquito más, por ejemplo, la orientación corporal me puede indicar qué posibilidades tiene el jugador, ¿sí? Un central o un pivote que están mirando completamente a derecha, que no ha observado en ningún momento hacia su izquierda, me va a dar información de qué posibilidades tiene de acción. Es prácticamente imposible que un jugador en posesión del balón que esté mirando con el cuerpo completamente a banda derecha, por mucho que no quiera mirar, es muy difícil que pueda dar un pase completamente a la banda contraria, porque no se lo permite su acción motriz. ¿Sí? De la misma manera, una dirección en el movimiento, un recorrido en el movimiento, me puede dar información de hacia dónde puede llegar el balón, hacia dónde se está dirigiendo el compañero o el rival, hacia dónde puede llegar a pasar lo siguiente. Y luego sería el gesto motriz. Como comentaba antes, el central que quiere desplazar va a tener que hacer un gesto más largo, más exagerado que un jugador que quiera jugar cerca. Un jugador que controla, el típico jugador Lamine Yamal, Neymar, que te está encarando, son jugadores que te están llevando a percibir que te quieren encarar. ¿Sí? Entonces, el gesto de golpeo también me puede dar información, y evidentemente ya entramos en algo mucho más allá. Cuanto más experimentados, cuantas más vivencias tenga el jugador, podrá intentar interpretar mucho mejor toda esa comunicación no verbal que viene del ciclo del jugador, para entenderla, identificarla y codificarla y no malinterpretarla. No comerse fintas, no comerse desmarques, no comerse intenciones del jugador que quiera falsearlas para que yo no sea capaz de entenderlas. Sí, pero el ir identificando todas estas situaciones y acostumbrar al jugador a que sea capaz de poder ver
qué posibilidades tiene el jugador sobre todo y qué posibilidades no tiene, puede ayudar al equipo o al compañero o incluso al equipo entero a poder saber qué puede ir pasando, ir restándole posibilidades al equipo rival o al jugador rival y ir ganando por el contrario nosotros esas posibilidades. Si nos centramos, por ejemplo, en lo que serían las relaciones, poniendo, por ejemplo, ese tipo de comunicación no verbal a través de esos gestemas y praxemas en una acción muy concreta que sería la de Jordi Alba y Messi, que se repetía muchísimo en el tiempo, es esa comunicación en la que cuando Messi hacía esa diagonal hacia adentro, salía de un regate, tenía tiempo y espacio y estaba mirando hacia allí, Alba ya sabía, sin necesidad de comunicarse, ya a través de la voz, ya sabía con esa acción, con ese gesto, esa dirección, que Messi le podía hacer llegar balón ahí. Esa carrera de Alba, esa dirección de Alba informaba a Messi de cómo tenía que darle ese pase y a dónde tenía que darle ese pase, y a posteriori esa misma relación que se iba dando, que siempre se iba relacionando, ellos sabían que cuando Messi se metía adentro, muchas veces lo podía buscar y que una vez llegase allí Alba, seguramente Messi iba a querer llegar a esos espacios que siempre se daban en esa presquina del área pequeña para poder luego recibir y luego poder finalizarlo, ¿no? Luego, evidentemente, dentro, por lo que decía, de esa escala que puede ser de jugador a equipo, equipo-jugador, esa relación a base de repetirla y repetirla y repetirla, siendo esa intención en el juego algo que querían repetir o buscaban repetir constantemente porque se relacionaban, o como habla Seirulo o en el libro de Peraita, esas relaciones de alta calidad, esa superioridad que da a esos jugadores que se entienden entre ellos, repetidas en el tiempo y en lo que sería la incertidumbre del juego, les ha permitido ser muy variables. Messi no siempre daba el mismo pase, no siempre daba con la misma velocidad, la misma altura, la misma potencia, su trayectoria, su recorrido no siempre era el mismo, pero la intención siempre existía gracias a esa comunicación que tenían a base de repetirla, ¿no? Luego, como comentaba, también estarían dinámicas y contexto, también comunica al equipo, en este caso más al equipo, o como decía, de equipo a jugador, de jugador a equipo, qué está sucediendo en el partido, qué momento del partido es. Estamos al principio, como en el minuto de resultado, estamos al principio, estamos en el final del partido. Eso me va a informar también qué tipo de intenciones podemos querer como equipo, nuestra propia identidad, quiénes son los que juegan, cuáles son nuestros mapas de calor, pero no buscados por nosotros, sino los que ya se suelen dar, eso que hablábamos antes del pase de Messi a Alba, o cuando se juntaban Messi y Alves en su momento, todo aquello que sucedía en aquel mediocampo de Kroos, Modric y Casemiro, en el cual Modric y Kroos se buscaban constantemente, en cómo esos Lam y Robben por un lado, Álava y Ribery por otro, solían dar, y eso también le comunicaba al equipo qué podía hacer, qué estaba pasando. Si el equipo está siendo dominado, me puede dar información y comunicación de qué está pasando y entonces luego a partir de ahí tener una respuesta a esa situación dada. Sí, entonces el contexto de forma general, sea dado por nosotros o recibido, eh, nos va a dar también comunicación, y al final esta comunicación, nosotros lo que nos tiene que hacer es percibir para luego tener esa intención posterior, futura, para ir jugando mientras sigo percibiendo y sigo tomando esas decisiones. Vale, entonces a partir de aquí, una vez hemos hablado de ese, de ese concepto, de esa intención, de ese enfoque en el cual la táctica toda puede ser entendida como comunicación o contracomunicación entre el rival y yo,
el rival y sus compañeros o mis compañeros y yo, ¿sí? Entendiendo que el juego viene siempre desde la vertiente de que hay esa comunicación verbal o no verbal enfocada en gestemas y praxemas y todo viene dado de una percepción que me hace entender el mensaje para yo luego poder codificarlo y poder tomar esa decisión. Una vez ya hemos generado ese marco conceptual, lo ideal sería hablar luego, vale, perfecto, José, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? ¿Qué podemos hacer para, hacer que el jugador entienda el juego de esta manera, perciba esto, tenga este tipo de enfoque, ¿no? Entonces, a partir de aquí, por poner ejemplos de tareas que yo he podido llevar a cabo con diferentes equipos, y diferentes tipos de estructuras didácticas. Se puede hacer desde una rueda de pase, en este caso en la que hay jugadores alrededor de un pentágono, en este caso, se puede hacer un cuadrado, un hexágono, lo que creamos conveniente, poniendo dos, uno, tres jugadores por dentro, ¿sí? En el que desde la intención de girar a la derecha constantemente, pudiendo dar la variable luego de girar a la izquierda, y el balón teniendo que pasar por dentro, ¿sí? Sea la información verbal la que le diga al jugador de dentro qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, se puede generar un canal de comunicación en el cual si yo doy un pase y digo solo, que el jugador sepa que tiene que girarse, que tiene que girar el juego, que está solo, que se puede girar él, etcétera. Entonces, por esa intención de que cuando se le dice solo, ya puede jugar con el siguiente jugador. Si el jugador le dice repite, le está dando información de que quiere recibir el pase porque cree que está en mejor situación para poder progresar en el juego, de que tiene un jugador a espaldas y tiene que repetir porque tiene esa situación de peligro, porque quiere esa intención de que con esa repetición de pase atraer jugadores y luego entonces poder seguir progresando. Al final esa tiene mucha información en muy poco mensaje, en un mensaje muy corto, ¿sí? O luego posteriormente él gira, el poder darle información sea al jugador o al equipo, ¿vale? Que signifique cambiar el sentido del juego, progresar en el juego. ¿Sí? Entonces se le puede dar también una variabilidad a este tipo de tarea en el cual sin decir absolutamente nada, dependiendo de la tensión del pase, dependiendo de la pierna que se está dando, el jugador interior tenga que identificar si quieren que repitan el pase, si quieren que dejen de cara o si quieren que se giren para poder seguir progresando en el juego. Otro ejemplo, como estaba comentando, y siguiendo por esta parte en la cual no se hace de forma verbal, también se puede hacer con esa dirección, con esa tensión del pase, eso también puede llegar a comunicar, ¿sí? En esta situación en la que se puede dar unas acciones de encontrar desde un primer jugador, utilizando a un segundo, encontrar a ese tercer hombre que pueda progresar en el juego. ¿Sí? Y a partir de aquí, en una situación en la que desde un jugador que viene a dar un apoyo, si está solo, yo le doy un pase más tenso para poder decirle que puede girarse y entonces seguir progresando en el juego. Si viene perseguido, si yo le doy el pase un poco más suave para que él sepa que tiene que seguir corriendo porque hay un jugador que le viene por detrás, ya sabe que tiene que dejar de cara. Y si viene, por ejemplo, perseguido de una forma muy intensa y próxima, ¿sí? Con esa posibilidad de que puedan incluso anticiparle, darle un pase muy, muy tenso, le puede dar información tanto al que viene a recibir como el que ha de recibir posteriormente, de que con ese pase tenso, en vez de dejar de cara, tiene que ser una prolongación a ese espacio que se genera. Yo recibo un pase tenso, tenso, sé que me están persiguiendo muy cerca y tengo que prolongar para ya eliminar a ese jugador que me está persiguiendo. Si es más suave, es que estoy perseguido y es mejor dejar de cara. Y si me lo dan una tensión de pase que pueda ser controlable, es que estoy solo y me puedo girar. No únicamente puedo hacer tareas de rueda de pase que yo informe al jugador a través de la palabra, sino también a través de ese tipo de pases. ¿Vale? Luego, a partir de aquí,
se puede hacer desde el ciclo de jugador, desde ese ciclo micro, ¿no? También en las situaciones en las que se da un trabajo más reducido, más de uno contra dos, en el que en este caso es el entrenador quien inicia con un jugador, otro jugador salta a defender y son el jugador que recibe el que decide si quiere hacer una acción de uno contra uno o utilizar a los jugadores que tiene a los lados para, teniendo que ser obligatoriamente de primeras con los de fuera, dar un pase e intentar hacer una pared. Entonces, a partir de aquí, el jugador defensor, ¿vale? Teniendo esa incertidumbre, esa variabilidad en la que yo salto a un rival, voy a tener que percibir por sus acciones y por sus gestos y por sus praxemas si el jugador que me está encarando quiere hacer una pared o quiere hacerme uno por uno. Y luego a partir de aquí, desde esa adaptación constante, esa variabilidad constante en la que a veces le tiran una pared dándole, corriéndole por delante, otras veces será por detrás, el jugador busque sus soluciones para poder evitar que el jugador sea, bueno, que el defensor sea superado. A la vez también el que está atacando puede intentar, a través de la comunicación ella, esa persona o ese jugador o jugadora, engañar y falsear las intenciones al que le está defendiendo. ¿Vale? Luego lo podemos pasar a un trabajo más meso, ¿vale? En este caso es una situación de oleadas en el que hay una línea defensiva más un defensor por delante que defiende a 5 jugadores desde un lado primero y cuando termina desde el otro lado, ¿vale? En una situación de defensa de la profundidad, ¿vale? En el que a nivel de equipo los perfiles del poseedor, los desmarques de los últimos, los desmarques de los penúltimos, la intención en el pase, si arma la pierna, no arma la pierna, si observa el desmarque o no observa el desmarque, si me corren por delante o no me corren por delante, todo este tipo de comunicaciones en el juego me va a dar a mí información de cómo debo de, por poner un ejemplo, orientarme en el perfil. Desde esas intenciones de juego en el cual el defensor tiene que perfilarse para poder atender a balón y atender a la espalda o atender a la profundidad, a partir de aquí, hacia dónde está mirando, hacia dónde tiene el perfil el poseedor, hacia dónde hay ese tipo de desmarques, me va a dar a mí información de hacia dónde tengo que dar el perfil. Si lo tengo que dar así, si lo tengo que dar así, si el poseedor está de espaldas al juego, dando un pase hacia detrás con una dirección hacia detrás, yo ya sé que tengo que salir, tengo esa comunicación de que debo de salir, si el pase es corto me comunica que tengo que salir de una manera que en cualquier momento me pueden volver a atacar la espalda y no puedo salir de forma frontal, si el pase atrás es más largo me va a dar esa comunicación que quizá puedo centrarme primero en ganar metros para ganar espacio a mi espalda, acercarme a balón y cuanto más cerca esté del rival me comunica que ya me tengo que empezar a perfilar. Todo ese tipo de relaciones más meso me va a dar también información tanto de forma individual como de forma colectiva. Como decía, ese pase atrás comunica la línea que puede salir, ese pase adelante de que tiene que volver. Si el jugador está acosado, me va a dar la información de que no tengo que defender la profundidad porque no hay esa posibilidad de acción. Entonces, todo desde esa intención en la que el juego, lo que se va dando, me va comunicando a mí qué es lo que yo debo hacer, cómo lo debo hacer, qué intenciones debo de tener en el juego, constantemente ir tomando esas decisiones. Y si yo educo al jugador de que sea capaz de entender el idioma que me está dando el juego, sí, y a percibirlo todo desde esta comunicación, ayudaré al jugador en un futuro a no tener que medirlo todo, pensarlo todo, ganar ese estado de flow en el que el jugador juega sin pensar. Porque hablando, por ejemplo, de lo que sería un idioma, cuando yo aprendo un idioma nuevo, primero he de codificar, he de pensar mucho más, he de
cerciorarme mucho más de todo aquello que están diciéndome, ¿sí? De entender los significados. Cuando yo estoy aprendiendo un idioma nuevo y quiero hablarlo, he de pensarlo, pero la gran mayoría de nosotros no tenemos que ir pensando qué quiero decir, cómo lo quiero decir, sino que simplemente nos vamos comunicando. Sí, en función de esa contracomunicación voy tomando decisiones de lo que yo quiero decir y evidentemente, como decía, la persona que se comunica va teniendo una intención previa de cuál es el mensaje que quiere dar y cuanto mayor conocimiento del idioma tengo, más facilidad tengo para poder comunicarme o entender el mensaje. Y esto pasa lo mismo a la hora de jugar. Si yo al jugador no le cierro situaciones, no le indico cómo tiene que perfilarse únicamente, si el balón está aquí, tú te perfilas de esta manera, si el balón está allí, te perfilas de la otra, si la tiene este jugador, tú tienes que picar al espacio y educamos al jugador de que interprete qué puede hacer mi compañero, qué intención tiene mi compañero, qué está pasando en el juego, hay espacio por dentro, eso es una comunicación, me está dando información el juego, lo que se está dando. Tengo a mi extremo izquierda, que sería hasta de dulce, se va constantemente de su par, entonces eso me está comunicando a mí como equipo que tengo que hacerlo. ¿Y cuántas veces pasa en el juego que mi compañero deja de encontrar ventajas en el uno por uno y eso también me comunica a mí? Si ayudamos al equipo, a los jugadores, a ser capaces de entender esto, le ayudaremos a poder entender ese idioma que sería el fútbol, ¿no? Entonces, también se puede entender desde algo también más meso, más macro, desde situaciones no solamente de rueda de pases ni oleadas, sino también de juegos de posición, ¿vale? En este caso es una situación en la que la intención del juego sería buscar un equilibrio que puede ser en amplitud de izquierda a derecha a izquierda o en profundidad de de adelante a atrás, en el que hay tres equipos de cinco, de 6, de 4, de 7, lo que creamos conveniente, con tres espacios, la típica tricolor, ¿no? Y en el que mínimo haya un jugador, por ejemplo, en el espacio de dentro, que tenga que haber un jugador en cada uno de los tres espacios, eso es la normativa que cada uno le quiera dar, y el número de jugadores, el tiempo que tienen los poseedores, le puede dar información al equipo de buscar ese equilibrio. ¿Sí? A lo mejor no es necesario que seamos superioridad numérica en el espacio de balón, porque a lo mejor tiene mucho tiempo y mucho espacio. A lo mejor necesitamos jugadores en intermedias porque el juego me está informando de que no hay posibilidad de pase desde la zona más alejada a la otra. ¿Vale? Y quizá necesitamos jugadores dentro. A lo mejor la típica situación en la que se han metido en un problema, han fijado de más en ese espacio, a lo mejor los alejados le están dando información de que deben acercarse a balón y deben acercarse a esa zona activa para poder ayudar al equipo que está teniendo balón a poder encontrar una situación más estable. Entonces, de una forma más meso-macro, porque debo entenderlo a nivel de espacios colectivos en el que todos somos superioridad numérica, todos tenemos que dar esa superioridad en el juego, también meso, también esas situaciones de espacio de intervención o, por ejemplo, de ayuda mutua. Otro ejemplo más en el cual ya se podría mezclar tanto lo micro como lo meso, como lo macro, como lo que sería el canal comunicativo de voz, como el de gestos, el gestema, como de praxemas, podría ser este tipo de situaciones en las que se da todo ese tipo de canales, dos equipos de cuatro jugadores diferenciados en dos líneas de cuatro cuando tienen balón por fuera, comodines por dentro, dependiendo de tus intenciones, dependiendo de si quieres tener un tipo de defensa en el que evites progresiones en todo momento, te puede interesar que sean cuatro comodines, para que esos saltos, como siempre, tendrán un pase vertical, ya vas a condicionar a que ese salto siempre sea de forma que primero tapen esa progresión. Si mi intención es que si quieren superar, que superen por fuera, pero saltar de dentro hacia afuera, quizá te interesa tener uno o dos, o como mucho tres jugadores comodines interiores para que esos saltos ya sean desde cerrar dentro, saltando fuera. Esa distribución es más tema de metodología propiamente dicha y de elaboración de tareas, pero esto también nos puede servir, ¿no?
para que esos equipos que están defendiendo comuniquen de atrás hacia adelante con el nombre derecha, nombre izquierda. Eso le ayuda al jugador a poder defender por delante, no tener que defender por detrás y perder profundidad, a tener una proactividad defensiva porque puedo defenderlo sin estar atendiéndole a él porque mi compañero me está informando, ¿sí? Además de eso, me va a informar, dependiendo de tenga el jugador a la espalda, de cómo debe ser mi recorrido, cómo tiene que ser mi carrera. Los últimos, si por ejemplo luego podemos meter alguna variante de poder entrar dentro, si el balón entra dentro, de si en los últimos pueden desplazar con los que están a mi espalda, fingiendo una teórica profundidad para que ese equipo defensor que está por detrás de los que presionan tengan que interpretar ese gesto del cuerpo del jugador que tiene balón, si quiere filtrar balón por dentro. Yo ya puedo tener una actitud defensiva de priorizar defender por delante, porque la posibilidad de acción es que vaya a jugar con el que está delante. Si veo que va a armar pierna o el gesto es lento o ya empieza a coger carrerilla, ya me puede dar información de que mi peso tiene que ir hacia detrás, de que tengo que correr hacia detrás. Todo ese tipo de información se puede dar, ese tipo de tareas que puedan ser un poco más grandes, ¿vale? Y luego, evidentemente, desde situaciones que simulen el juego, desde forma más macro, también desde forma más micro, ¿sí? Pero también se puede hacer desde una situación de situación simuladora preferencial, en el que en este caso nos podemos centrar en momentos del juego, ¿no? En un equipo que está defendiendo, el equipo azul, otro equipo que está atacando, el equipo rojo. En este caso se decide hacer una superioridad numérica para poder hacerlo desde la parte en el momento con balón, ¿sí? En el que se le da 5, 3, 10 balones, 5 minutos, 3 minutos, una cuenta atrás, ¿vale? Ya quiero saber en función de yo si quiero generar más, menos estrés o marcar mucho más esos tiempos, darle al equipo que está atacando un tiempo en el cual ellos tengan la posibilidad de poder marcar gol, y cada vez que marquen gol, un gol, dos goles, tres goles, tengan la posibilidad de resetear esa cuenta atrás. Si son 5 balones y marco gol, reinicio esos balones. Y si pierdo ese tiempo, es decir, pierdo esos 5 balones, no consigo marcar gol, se cambiaría el rol. De forma que el equipo azul, su objetivo además, siendo también esa situación a la inversa y sea ese trabajo conjunto de momento también sin balón, de aguantar esos 5 balones, 5 minutos, o ser capaces de poder marcar un gol para cambiar el rol directamente. ¿Sí? Y desde esta situación, pues esto me puede comunicar. ¿Cuántos balones me quedan? Muchos, pocos. Puedo saber si puedo arriesgar más, puedo arriesgar menos. Es el último balón, ya me puede dar información de cómo debo de atacar. Luego, a partir de aquí, el equipo nos dirá cómo. A lo mejor son los últimos minutos y como equipo somos fuertes y tenemos una identidad en la que nos interesa que los últimos balones, las últimas secuencias, las últimas intenciones de ataque sean desde acumular gente en área y poder centrar porque tenemos buenos pies y tenemos buenos rematadores. Perfecto. Si somos un equipo que quizá nos interesa tener paciencia porque en lo que somos buenos es en pases desde frontal del área y desmarques muy cortos, pues entonces tener esa secuencia un poquito más larga buscando ese tipo de situaciones, ¿no? El cómo también me lo va a comunicar el equipo o cómo estábamos haciéndoles daño. Pero lo que me va a informar también puede ser ese contexto, ¿no? El saber que si yo pierdo balón me pueden marcar un gol, eso me va a informar también si, en qué situación la he perdido, si puedo saltar a robar, si tengo que protegerme la espalda porque me interesa mucho más que no me marquen un gol y esperar a tener otro balón o más tiempo para poder marcar gol, ¿no? Entonces, para finalizar, ¿no? Entender que la comunicación es en la dialógica entre la interpretación y comunicación, nuestros equipos deberían de reconocer y conocer ese idioma propio, como decía, ¿no? Esa capacidad de poder todos ser capaces de entendernos, de reconocernos en el juego y que la información seamos capaces de interpretarla tanto de la que me viene del compañero como de la que me viene del rival, y ser capaces de poder entender el contexto sabiendo que el contexto también me da esa información.
y pudiendo ir más allá, sabedores de que nosotros vamos a intentar codificar y entender e interpretar y percibir la información que me va dando el rival, el contexto, tanto de forma individual como colectiva, nuestra intención debe ser entender nosotros mismos entre nosotros mismos y a la vez falsear nuestras intenciones de lo que queremos hacerle al rival. Entonces, esto sería mi pequeña aportación, un enfoque que creo que puede ayudar al jugador a poder percibir a sabiendas que ese ciclo del juego, ese ciclo del jugador, tanto de forma micro, el jugador de forma más macro al equipo, viene todo desde una intención previa, que esa intención previa tiene que venir precedida de una percepción y que esa percepción que nos constriñe, que nos genera esa intención futura, deberíamos de tratar, o creo que podríamos tratar de hacer que el jugador lo interprete desde esa comunicación, desde ese interpretar lo que está pasando. Muchas gracias, espero que os haya gustado.